inquietud, madrazo, transferencia bancaria, etcétera? No, señor. Bueno. Vamos a revisar entonces un poco lo relacionado a el plan analítico de curso. Bien. Entonces, tenemos una asignatura que para mí, es una asignatura absolutamente fundamental de entrada, porque está en coherencia, pero en una coherencia máxima con el modelo pedagógico de la universidad. ¿Saben ustedes cuál es el modelo? No de la universidad, el comentario estuvo mal formulado. ¿Ustedes saben cuál es el modelo del programa de psicología? No es pluriparadigma. No. ¿No? No. El modelo es el modelo cognitivo conductual, que es un modelo que no existe. ¿Sí? Eso es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. Y entonces ustedes dirán, profe, o sea, ¿cómo así? ¿La universidad nos está engañando? No, 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 espérese un momento. Yo me atrevería a decir que el 90% de programas de psicología del país son cognitivo-conductuales. ¿Qué es lo que está queriendo decir la universidad cuando les dice a ustedes que el modelo es cognitivo-conductual? Lo que está queriendo decir es que ustedes van a recibir formación desde el modelo cognitivo, que quiere decir que ustedes van a tener la habilidad de explicar lo psicológico desde el modelo cognitivo y desde el modelo conductual, ¿cierto? Y por ahí hay unas mal terapias llamadas cognitivo-conductuales, ¿cierto? Aun cuando el modelo como modelo cognitivo-conductual no existe. Existen 4 modelos en psicología: psicoanálisis, conductismo, humanismo, cognoscitivismo. En el orden histórico de aparición los acabo de nombrar. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes lleguen a práctica profesional, a ustedes les van a exigir en sus sitios de práctica profesional, específicamente en la práctica profesional clínica, que usted explique los fenómenos del comportamiento desde el modelo cognitivo y o desde el modelo conductual. Bien, entonces, por esa razón, pues obviamente esta materia es absolutamente fundamental. Lo primero que vamos a revisar, tenemos 3 unidades: marco histórico e investigativo, y básicamente vamos a ver de dónde surge la psicología como una ciencia, o si la psicología es siquiera una ciencia o no es una ciencia, etc. Después pasamos al análisis experimental de la conducta, para ser más precisos, del comportamiento, y vamos a revisar condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y vamos a cerrar ya con unas, por decirlo de alguna manera, vamos a cerrar con unas formas un poquito más, no tan teóricas, sino más aplicadas, sí, de explicar y de modificar la conducta. Aun cuando de modificación conductual en realidad voy a hablar muy poco, porque pues estamos en el ciclo de formación básica. Ya cuando ustedes lleguen a los seminarios de clínica o a la práctica profesional clínica, pues ahí sí usted se va a tener que contactar con técnicas de modificación de conducta. Por eso, ¿por qué está diseñado de esta forma? Porque estudiante de psicología que se respete aprende alguna técnica de modificación conductual y lo primero que hace es chantársela al primer incauto que se encuentre. ¿Bien? Porque necesita poner en práctica esa habilidad. Y eso es terrible, porque si usted no cuenta con la formación básica, la palabra básica proviene de la base. Si usted no tiene esas bases sólidas, teóricas, de conocimiento teórico, de ahí para arriba no existe absolutamente nada. Bien, porque entre otras cosas los sistemas de formación se basan en competencias, ¿no? Y la competencia, pues entre otras cosas, está conformada por 2 aspectos muy importantes. Uno es el qué y el otro es el cómo. El saber teórico y el saber práctico, ¿sí? El saber qué y el saber hacer. Ok. Y pues ya el resto de cosas aquí, pues nada, si les interesa lo revisan y pues nada, ahí vamos. ¿Alguna otra cosa de la plataforma? No, creo que no. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. Ok, Yo tengo una pregunta. Muy buenas noches. dímelo.
con el tema de los grupos, ¿usted exige que se trabaje grupal o también puede hacerlo individual? Curiosamente, esa pregunta la resolví hace unos minutos. Pero tranquila, de repente fuiste al baño, te desconectaste de la clase y no escuchaste ese momento preciso. Les decía hace un momento que si bien hay muchas actividades en grupo, pueden realizar las actividades individuales. Bien. Eh, Profe, grupos máximo de ¿cuántos? Máximo de 6. ¿Sí? Ya de 7, de 8, uy, qué, qué heavy, ¿no? Fuerte. Entonces, máximo 5, 6. Si logran 5, 6, bien. O sea, o sea, yo en realidad no tengo problema con eso, ¿sí? De repente hay algunos docentes que les bajan nota, de repente hay algunos docentes que dentro de sus, digamos pues que dentro de sus reglas, y el trabajo es en grupo, lo tienen que presentar en grupo, porque si no, pues, bueno, pero eso ya depende de cada profe. ¿Listo? Ok. Entonces, sin más, niñas, y para quienes van a ver este video, si alguien ve este video de manera asincrónica, bienvenidas. Y les voy a repetir el comentario que le hacía a mis estudiantes del grupo anterior, y es que pues, yo no les voy a enseñar nada, pero sí me voy a esforzar mucho en que ustedes se disfruten esta vaina, ¿bien? Porque de eso se trata, que ustedes se disfruten este asunto, que ustedes no se lo vayan a sufrir, y si se lo sufren ya, pues digamos pues que ojalá esté más relacionado por agentes externos a la asignatura. Ok, empecemos. Bienvenidas. Yo no sé, y es una pregunta retórica, yo no sé ustedes dos, Angie y Marvin, ¿por qué se metieron a estudiar psicología? No lo sé, ¿bien? El por qué es algo que digamos pues que no es relevante para la pregunta seria que les voy a hacer. Cuando ustedes deciden y pasan a la elección de matricularse en un programa de psicología, ¿ustedes creen que la psicología es una ciencia? Angie, Marvin, ¿ustedes creen que la psicología es una ciencia? Levanten la mano. Yo digo que sí. Ok, excelente. Entonces, las dos creen que están estudiando una ciencia, ¿cierto? Ok. Pero ustedes no están necesariamente en lo correcto, ¿sí? Ahora, si yo les estuviese dictando esta clase, ubicado temporalmente hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, cuando yo inicié siendo docente universitario, muy probablemente mi comentario hubiese sido más emocional. Mi comentario hubiese estado más relacionado a mis intereses personales, a mis intereses particulares. Pero en la actualidad, con mi madurez cognitiva, mi madurez teórica, mi madurez profesional, me atrevo a decirles que la psicología es una ciencia, sí. La psicología no es una ciencia, también. Y entonces ustedes dirán, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que la psicología es una ciencia, pero al mismo tiempo no es una ciencia? Se los voy a explicar. Mis amores, existen muchas formas de acceder al conocimiento, ¿sí? Existe el sentido común, existe la tradición oral, existe el conocimiento ancestral, existe la religión, existe la ignorancia, existe la ciencia, existe la filosofía, es decir, formas de acceder al conocimiento hay muchas. Y hay personas que deciden creer en una, dos, tres, varias formas de acceder al conocimiento. Y cuando yo elijo una forma de acceder al conocimiento, pues me comporto también en pro de esa explicación de los fenómenos, ¿cierto? Entonces, piensen ustedes en una persona muy creyente, que se levanta de la cama, pone el pie derecho en el piso, se persigna, ofrece su día a Dios, y entonces el hijo va a salir de la casa y le echa la bendición y le dice, hijito mío, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Entonces sale de la casa y se echa la bendición, y entonces alguien le cuenta algo terrible y la explicación del fenómeno es, los tiempos de Dios son perfectos. Alguien tiene un golpe de suerte y le dice como, si se da cuenta que Dios a usted lo tiene para grandes cosas, y entonces ustedes se encuentran con esa persona, se despiden de esa persona y que Dios lo bendiga, lo lleve con bien, etcétera, ¿cierto? Entonces
entonces noten que la forma en la que esa persona entiende su vida y vive su vida está relacionada con la forma en la que ha decidido acceder al conocimiento. Lo curioso de lo que les estoy contando es que la única forma de acceder al conocimiento, pues no es a través de la ciencia. La ciencia es una de las tantas formas de acceder al conocimiento que tenemos. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes? Que aquí no estamos en clase de teología, ¿sí? Aquí no estamos en clase de cuencos, no estamos en clase de constelaciones familiares, estaríamos hablando de cualquier otra cosa, de modo tal que a ustedes como psicólogas les corresponde acceder al conocimiento a través de la metodología de la ciencia, ¿sí? Y entonces, cuando usted está en su ejercicio profesional, ese otro tipo de conocimientos pues tiene que quedar ahí relegado, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes piensen en la persona que más aman en la vida, en esa persona. Cuando me preguntan, profe, para usted, ¿quién es la persona más importante en su vida? Mi hijo biológico. Yo tengo dos hijos, mi hijo biológico y mi hija adoptiva. ¿Ven? Em, Además que mi hijo biológico pues es menor que mi hija adoptiva, ¿cierto? Cuando me preguntan quién es la persona más importante en su vida, yo digo, mi hijo, definitivamente mi hijo. En segundo lugar, ¿quién está? Mi papá. ¿Bien? En tercer lugar, ¿quién está? De repente mi mamá. Cuarto lugar, ¿quién está? Yo. Quinto lugar, de ahí para abajo, sí, peléense todos los que quieran por ese quinto lugar, de repente mi esposa. Bueno, y piensen en la persona que ustedes más aman. Y esa persona, la que ustedes más aman, está padeciendo una enfermedad absolutamente dolorosa, terrible, ¿cierto? Y entonces ustedes se van para el médico. Y entonces ustedes entran donde el médico tiene su bata, el médico tiene un computador, está, digamos, pues que ustedes lo ven, aquí tiene una camilla, tiene unos instrumentos, tanto el asunto, ok. Y entonces ustedes empiezan a explicar el asunto. Mire, doctor, aquí están los exámenes, mi hijo padece una enfermedad absolutamente dolorosa, neurodegenerativa, no sé, catastroficemos el asunto. Y el médico le dice, ok, vamos a empezar el tratamiento ya mismo. Y ustedes dicen, uy, pucha, qué médico tan bueno. Y entonces el médico saca por allá unas ramitas y empieza a cantar en un lenguaje ininteligible y empieza a pegarle a su ser amado, que entre otras cosas se está muriendo de dolor, y empieza a brincar y empieza a hacer un ritual y le empieza a pegar por todas partes con la ramita. ¿Ustedes qué harían en esa situación? ¿Ustedes le creerían a ese médico y confiarían en el procedimiento que está llevando a cabo? Me asustaría mucho. Miren, Pues yo confiaría. creo que uno primero tiene que indagar y ser coherente. Yo creo que uno busca también la coherencia. Un médico trabaja con medicina, ¿cierto? Entonces, pues empezando ahí siento que es incoherente. Pero si uno tiene fe en otro tipo de técnicas, de terapias, sería más coherente. Pero en eso sí Vea, siento que tiene que haber coherencia. pero tú estás yendo al médico de la EPS, ¿bien? Tú estás yendo al médico de la EPS. Claro, si tú vas donde el chamán, pues ¿tú qué estás esperando? ¿Tú estás esperando que le mande acetaminofén? No. Sí, tú estás esperando que el chamán tenga plumas en la cabeza y tenga una manilla aquí con hierbitas y con más plumitas y cositas aquí y en el pie, en el tobillo tenga pepitas y usted está esperando alguna otra cosa, ¿cierto? Y que allá en la esquina esté quemando por ahí una matica aromática. Usted está esperando otra cosa, pero cuando usted llega al médico de la EPS, usted no está esperando eso. Definitivamente no. Bien, ¿yo qué haría? Lo primero que hago es lanzarle alguna cosa encima que como dice Angie, a mí me daría un miedo terrible, me asustaría muchísimo. Yo tiraría a noquearlo con una silla, una cosa ahí, agarro a la persona que yo más amo, que es mi hijo, y me largo de ahí, y después lo demando. Sí, por una mala práctica académica, por una mala práctica clínica, digo, sí, por una mala práctica clínica. ¿Sí me va a entender? Le meto su demanda. Ok. Entonces noten que lo que le corresponde a ese médico ahí, como dice Marvin, es la coherencia en el rollo, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de acceder al conocimiento, pero a nosotros en este contexto nos corresponde hablar de ciencia, profe. Pero a mí todavía no me queda claro por qué usted dice que la psicología sí es una ciencia y la psicología no es una ciencia. A ver, la psicología sí es una ciencia porque hay modelos en la psicología que se han encargado de qué, de que lo que dicen, lo que hacen, cómo explican los fenómenos esté atravesado por la metodología de la ciencia, ¿sí? Pero hay otras cosas que se hacen en psicología que no son ciencia. Es decir,
las personas que deciden, eligen hacer eso dentro de la psicología, pues no les interesa pasar ese conocimiento por el filtro de la ciencia, ¿sí? Profe, pero eso está mal. No necesariamente, ¿cierto? De entrada, asumir que la ciencia es una mejor forma de explicar los fenómenos, pues eso es arbitrario también, ¿sí? Eso es arbitrario también. ¿Que puede ser debatible? Claro que puede ser debatible, ¿cierto? Entonces, uno voluntariamente elige si se dedica a hacer cosas en términos científicos dentro de la psicología o no. Y estoy hablando específicamente de algunos procedimientos del psicoanálisis, por ejemplo, ¿sí? Pues que no, digamos pues que no es de su total interés pasar por la metodología de la ciencia todo ese tipo de conocimiento. ¿Tendrían que hacerlo? No necesariamente, ¿cierto? Entonces, bueno, mira, hay muchas formas de acceder al conocimiento, pero el que nos corresponde a nosotros aquí es el conocimiento científico. Explicar los fenómenos psicológicos, lo que eso sea que signifique, ¿sí? A través de la explicación de la metodología de la ciencia. ¿Listo? Profe, ¿en qué momento uno elige hacer una cosa u otra? ¿En qué momento uno básicamente toma la decisión de hacer una cosa u otra? Entonces, aquí queda la clase. Angie, yo sé que tú estuviste de 8 a 9, entonces ya tú conoces la respuesta a ese planteamiento que les estoy haciendo. Y Marvi, muchas gracias por conectarte a la clase. Bienvenida. Te sugiero que revises el video que voy a montar en el grupo 2. Entonces, solamente No, para dejar claridad a ustedes y a todo el mundo, ¿qué, Angie? perdón, preguntica. Es que no, yo aparecía conectada, pero no estaba, porque mi hija Ah, se... ok. Entonces, Entonces, quiero preguntarte, ¿la clase es de esa va a ser de 7 a 9? ¿O a cómo ver, es el tema de los grupos? mira, tenemos tres grupos, ¿cierto? Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Yo voy a empezar la clase aquí, en el grupo 1, de 7 a 8. A las 8 colgamos la llamada, nos conectamos a través del link del grupo 2 y vamos a continuar la clase. ¿Listo? El que estuvo en el grupo 1 y en el grupo 2 ya no tiene que conectarse al grupo 3, ¿cierto? Quien se Ok, conecte en el grupo 3 le toca revisar la clase del grupo 2, porque básicamente aquí voy a dictar lo mismo que voy a dictar acá. Entonces, a todos, para quienes vayan a ver este video, la idea es que revisen, si no se conectan a ninguna clase, la idea es que revisen el video que voy a montar aquí en monitorías de la clase 1 y el video que voy a montar aquí de monitorías de la clase 2. Entonces, para mañana, porque yo ahorita lo subo, pero no sé si ahorita tengan tiempo. Entonces, la idea es que ustedes ya se conectaron a este encuentro, deberían revisar el video que voy a subir en el grupo 2. ¿Listo? Porque voy a editar la clase en bloque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta asignatura en serio es muy importante y tiene mucho tema. Marvin. A ver si entendí. O sea, usted empieza la clase en el grupo 1, hace un pare y luego sigue en el grupo 2. Y entonces este grupo 3, ¿qué es? Este grupo 3 vuelve a ser el grupo 1. ¿Sí? Lo que pasa es que pues obviamente me toca dictar la clase. Entonces, Ah, ok. profe, no, yo me puedo conectar a las 9 de la noche. No hay ningún problema. Tú asistes a la clase a las 9 de la noche y mañana revisas el video del grupo 2, que sería la continuación de este. ¿Listo? vale, profe, Ok, gracias. gracias por la explicación, no lo había entendido yo. Entonces, lo que pasa es que voy a dictar la clase en bloque, de 7 a 8 y de 8 a 9. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Entonces, Marvi, mañana te recomiendo que revises el video que voy a montar en la clase del grupo 2. ¿Listo? Bueno, señor, muchísimas gracias. Cuídate mucho, que te vaya bonito, porque allí ya se fue. Gracias, feliz noche. Pico y chao. Pues nos vemos dentro de 8 días. Chao. Feliz noche. Mi gente, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, hola. Adriana, Dayana, Nayaret, Claudia, Karen, Lina, Marcela, Jennifer, Lina, Marinela, Sandra, Carlos, Geraldine, María Carolina. Bueno, espero que hayan pasado un excelente fin de semana. La semana pasada se me olvidó darle el feliz día a todas las mujeres, pero bueno, tarde, pero es mejor que nunca, ¿no? Bien. Y Smith, que se acaba de conectar. Hola, profe. Hola. Se me conectó otra personita, pues no la detecto, no la detecto.
Angie. Lindsay, hola. Bueno, Buenas noches. Geraldine, ¿ya te había saludado? Creo que sí. Bueno, y si no, pues te vuelvo a saludar. Bueno, muy buenas noches. Recuerden que vamos de 7 a 8 y de 8 a 9, ¿sí o no? Bueno. Y, y en vista de la puntualidad, pues nada, hagámosle entre otras cosas porque pues nos queda bastante tema. Bien, la clase pasada entonces habíamos alcanzado a revisar lo que tiene que ver en dónde estamos ubicados en la ciencia. Bien, les decía también, bueno, saludo a quienes no había alcanzado a saludar porque se siguen conectando personitas. Hola, hola. Bueno, entonces habíamos visto la clase pasada un tema que es muy espinoso para nosotros los psicólogos, que está precisamente relacionado con si somos una ciencia o no. Bien, y la respuesta es sí, podemos ser una ciencia, pero pues eso ya casi que está al criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Obviamente pues hay cosas profanas en el campo de la psicología, pero pues uno como profe tiene unos límites explicativos y pues también tiene unos límites en la conducta de ustedes. Al final, ustedes son los que deciden si continúan en el lado de la fuerza o se pasan para el lado oscuro de la fuerza, ¿sí? A lo Star Wars, ustedes deciden si quieren ser Jedi o quieren ser Sith. Eso es una decisión que ustedes tienen que tomar en algún momento. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren hacer cosas con respecto a la ciencia en psicología, pues bienvenidos. Y para los que no, pues de todas maneras me tienen que escuchar hablar de ciencia, porque pues de malas, ¿para qué se matricularon a esta materiación? Entonces, pues ahí sí, pues les toca. Sí, les toca. Bueno. Entonces estábamos diciendo que la naturaleza del objeto de estudio es la que nos hace estar a nosotros dentro de las ciencias formales. Repito, ustedes ustedes en algún momento tienen que, digamos pues que tomar la decisión con respecto a cuál es el modelo explicativo que mejor se ajusta a sus características de personalidad. Yo les decía a ustedes la clase pasada, la escogencia de uno u otro modelo explicativo, pues está íntimamente relacionado con sus características de personalidad, ¿sí? Entonces, ustedes van a llegar a alguna clase en la que van a ser como en Hotel Transilvania. Ustedes van a hacer clic y ustedes dicen, uy, yo como que me identifico con el carreto que me está echando este profe o esta profe y yo creo que eso es lo que yo voy a hacer. Bien, entonces, pues nada, la invitación es a que ustedes no se desesperen y pues en algún momento, digamos, pues que llega esa decisión. Estábamos diciendo, pues naturalmente, upa, em, estábamos hablando de las clases funcionales, ¿no? Ok, vamos a pasar rápido por este pedazo para que podamos continuar. Renatus Cartesius, mejor conocido como dizque René Descartes, nosotros somos unos igualados. Intentamos cachaquizar a Renatus Cartesius. Renatus Cartesius, no ningún Renatito Descartes, no. Renatus Cartesius. Hay un libro que si a ustedes les interesa el tema, no voy a hablar mucho de esto, porque es un tema que me interesa a mí, esto no tiene que interesarles necesariamente a ustedes. Hay un libro que se llama El concepto de lo mental, de un señor que se llama Gilbert, creo que se escribe así, Ryle. No, creo que me confundí. Gilbert por el Ryle. Gilbert Ryle. Capítulo 1. No se lean el capítulo 2 porque el capítulo 2 tiene que ver con la doctrina oficial y no tienen que leer mucho para entender el capítulo número 2. Ahora, pues no les voy a cortar las alas. Si ustedes quieren leerse el capítulo 2, se lo pueden leer. Renatus Cartesius. ¿Qué? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Lo escribí aquí en la Sí, profe. presentación.
Ah, pero ustedes quieren que se los envíe por el chat, ¿cierto? Pucha, lo que hace la pereza. Ja, bueno, Sí se mira, profe. bueno. Bien. El concepto de lo mental. El libro es un libro muy facilito de conseguir. El concepto de lo mental. Ahí está, miren. Es un libro que ustedes pueden descargar. Entonces, em, léanse el mito de Descartes y de repente la doctrina oficial. Podrían leerse el error categorial como para que entiendan un poquito digamos pues como la importancia del lenguaje. Si yo los molesto con algunos términos o soy insistente con algunas cosas es porque el lenguaje en últimas es lo que a nosotros el lenguaje en últimas es lo que a nosotros nos convierte en una comunidad verbal. Porque si no estuviéramos hablando en términos absolutamente coloquiales, estaríamos hablando desde la doxa y a nosotros nos corresponde hablar desde la epísteme. Renatus Cartesius dice Gilbert Ryle, matemático, filósofo y creyente, el tipo se pone a pensar sobre la naturaleza del comportamiento humano. Recuerden ustedes que, vuelve y juega, el único tipo de conocimiento que es confiable no es el conocimiento de la ciencia, ¿sí? Pero sí es un tipo de conocimiento que está sustentado en la evidencia. Y al estar sustentado en la evidencia, pues podemos encontrarnos con mayor consenso social. Y eso es lo que lo convierte precisamente en conocimiento científico. La humanidad a lo largo de su historia ha recurrido a un montón de figuras para explicar los fenómenos humanos, ¿sí? Que en últimas, pues eso es. A los fenómenos de la naturaleza, a los fenómenos, digamos, pues a todo lo que ha pasado alrededor. A lo largo de la historia han existido y siguen existiendo un montón de deidades, ¿sí? Digamos pues que a lo largo de la historia han existido aproximadamente 5.000 deidades, ¿sí? Entonces, pues digamos pues que cada deidad de turno pues va trayendo como sus cositas. Noten ustedes que a lo largo de la historia entonces hemos recurrido a esas figuras para explicar fenómenos que, entre otras cosas, en apariencia nosotros no podemos explicar. ¿Bien? Y mucho de eso que sabemos nosotros de las deidades, mucha de esa historia a nosotros nos sigue permeando. Y les voy a dar varios ejemplos. Ustedes saben qué instrumento utilizamos nosotros en la actualidad. Los necesito bien despiertos ahí, en el chat y en el audio. ¿Qué instrumento utilizamos nosotros en la actualidad para medir de manera precisa el tiempo? El reloj. No, no, El sol y la luna. no. Estoy hablando de un instrumento. El sol no es un instrumento, ni la luna. El cronómetro. Cronómetro. El cronómetro. El cronómetro. Muy bien, el cronómetro. Gracias ahí en el chat, Diana también. ¿Cuál es la raíz etimológica de cronómetro? Cronos, el dios griego del tiempo. Cronos. Bien. Eh, ¿Qué libro nosotros, bueno, en la actualidad eso no, pero anteriormente, ¿qué texto encerraba el conocimiento que nosotros tenemos de la Tierra? ¿En dónde encontrábamos nosotros todos los mapas del En el mundo? Atlas. En el En Atlas. el Atlas. El mapa ¿Sí? mundi. Ujú. Mapamundi. El Atlas también era un dios griego. Atlas, de hecho, es hermano de Cronos. ¿Bien? ¿Ustedes saben de dónde proviene el nombre de Nike? Esa marca que a ustedes les gusta tanto utilizar. ¿Saben de dónde proviene el nombre de Nike?
¿Saben quién es No, Nike? profe. La diosa de la velocidad. Les voy a hacer una pregunta un poquito más fácil. Les voy a hacer una pregunta un poquito más fácil. Uy, tengo una pregunta muy interesante, pero es difícil. Les voy a hacer una pregunta muy fácil. ¿De dónde proviene el término, porque todos creen que lo han tenido, un amor platónico? ¿De Platón? ¿De quién? De Platón. ¿Y eso qué significa? Que era el dios del amor. Ah, Platón, No, que era muy Platón. difícil de alcanzar. es que el dios del amor, no, es que el dios del amor, no, No, no. profe, él hablaba de que el amor trasciende a lo físico, que buscaba como la sabiduría y la belleza en una forma más pura, algo así. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Y no era Porque, con Plutón, que estaba lejano? no, usted ya la tiró fue a la galaxia, no, 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 no. No, ya usted la tiró en el universo Marvel, ya la tiró para muy lejos. No, le pegó durísimo, la mandó muy lejos. Eso era algo de lo que quería hablar después, pero hablemos de una vez de esta vaina. ¿De dónde proviene, o más bien, qué significa la palabra psicología? ¿Qué traduce la palabra psicología? Logía es de logos. Logos, ¿y qué significa logos? Logos, estudiar, No, ¿no? Conocimiento. Logos es palabra, es el estudio de la psiquis. no. Estoy hablando del logos, el logos. ¿Qué es el logos? Creo que la clase pasada yo se los decía. ¿Qué es el logos? Conocimiento. La palabra logos puede tener tres traducciones: ciencia, tratado o estudio. Cuando nosotros hablamos de la cuando nosotros hablamos de la teología, ¿sí? Nosotros no podemos hablar de la ciencia de Dios, ¿sí me hago entender? Entonces aquí hablaríamos del estudio de Dios, ¿cierto? Y ellos tienen una metodología para hacerlo y tienen un objeto de estudio que es Dios. Pero recuerden que la teología no puede ser una ciencia porque Dios no es observable, no es medible, no es cuantificable. Y ustedes muy bien recordarán que ese es el primer criterio para que un sistema de conocimiento sea entendido como ciencia. Ok, de la teología es el estudio, ¿listo? O el tratado sobre Dios. Ok. Y la palabra psique o la psique o la psiquis, ¿cuál es la traducción correcta de esa palabra? ¿Quién me lo dice? Sandra. La mente. Sandra Patricia, la mandaste como 1000 y pico de años, como 1800 años para adelante, pero sigue en la Tierra, porque la que la mandó para Plutón sí la mandó muy lejos. Tú la mandaste como 1800 años para adelante, pero estamos bien, listo. Alma. Ay, no conozco pues mi tecla. Alma. Profe, Profe, ¿por qué pero alma? mente y alma no vienen siendo lo mismo. No, señora. Mente y alma tienen una diferencia como de 1800 años. No me venga aquí a charlar. Alma. ¿Por qué alma? Ustedes Por la recordarán, mitología griega, ¿no? claro, ustedes recordarán que gran parte del conocimiento y del conocimiento actual nace en la cuna de lo que se conoce como las civilizaciones antiguas, ¿sí? Grecia. Cuando ellos se referían a lo humano, cuando ellos querían referirse a lo que en la actualidad puede entenderse como el objeto de estudio de la psicología, ellos en realidad hablaban del alma. Ellos no hablaban de la conducta ni de la psique, no, ellos hablaban del alma porque a través del alma ellos explicaban el comportamiento, ¿cierto? De la misma forma en que explicaban a través de sus deidades ciertas cosas. Entonces ellos le rezaban a Poseidón, ellos le rezaban a una diosa, a una, a la otra, que de ahí también proviene mucho
de ahí también proviene mucha de la patología, pues, de la psicopatología, pero lo vemos un poquito más adelante. Recuerden ustedes que históricamente las ciencias han sido, o más bien, las explicaciones de lo humano siempre han sido muy dualistas y eso perdura en la actualidad. Bien, entonces, los antiguos filósofos griegos pensaban que nosotros estábamos conformados por dos grandes entidades, el cuerpo y el alma, ¿sí? Los antiguos filósofos griegos se inventaron todo. De ahí para adelante lo único que nosotros hicimos fue emular y creer que estamos hablando de algo novedoso. Pero esa gente se inventó todo. Todo se lo inventaron. Entonces ellos decían, miren, el cuerpo es una entidad que más adelante voy a hablar de esto con Renatus Cartesius para que ustedes lo recuerden. El cuerpo es una entidad física. El cuerpo es una entidad material. Pero al ser una entidad física, ellos lo entendían como la cárcel, ¿sí? Haga de cuenta que usted va a un espacio físico y se encierra y eso es una cárcel. Pero ese contenedor, esa cárcel que contiene el alma, ¿cierto? Entonces, ellos ya tenían, de hecho, Platón hablaba de la reminiscencia, ¿sí? Que es lo que las religiones, los sistemas de pensamiento basados en Jesús Cristo llaman la resurrección. Pero Platón ya se había inventado esa vaina. Bien, entonces básicamente Platón decía, bueno, aquí tenemos el cuerpo y aquí tenemos el alma encerrado en este cuerpo. Entonces cuando la cárcel, el cuerpo se daña, muere, entonces el almita sube y en la medida en que va subiendo, va olvidando, ¿cierto? O sea, se inventaron la nube, ellos sabían que allá arriba había como una especie de servidor obviamente divino y que el almita subía y en la medida en que el almita subía iba olvidando todo lo que vivió en la vida, entonces se formateaba. Esa gente se inventó todo. Entonces, básicamente lo que terminó pasando es que el alma se formateaba cuando llegaba allá arriba, quedaba limpiecita para habitar una nueva cárcel, ¿cierto? Entonces llegaba y habitaba una nueva cárcel. Ok. Pero noten ustedes que el alma, bueno, y Platón, digamos pues que divide esa alma en dos partes y quedan tres, ¿cierto? Entonces le pega un machetazo en un lado, otro en otro lado y quedan tres partes. Sí, eso es la reencarnación. Eso realmente es la reencarnación que no se lo inventaron los católicos, ni ninguna religión basada en Jesucristo, ni ninguna otra deidad. Bueno, y entonces resulta que ellos creían que el alma contenía todo lo que a nosotros nos hacía buenos. ¿Bien? Pero dependiendo de esa dominancia del alma, porque recuerde que nos pasaron dos líneas y nos dividió en tres, al menos Platón, porque Aristóteles dice una cosa totalmente diferente, que ya se las voy a explicar. Platón dice, nosotros tenemos un alma racional, una alma irascible, y de la cintura para abajo que estaba la sabrosura, el alma concupiscible. Y dependiendo su dominancia del alma, entonces su alma viene como con una configuración preestablecida, eso se lo inventaron ya esta gente, ¿sí? Eso ya está inventado, ¿bien? Usted prende un computador, un celular nuevecito y ya viene con una configuración. Entonces, dependiendo su configuración de alma, usted iba a tener una dominancia racional. Entonces, usted iba a ser político, escribano, músico, filósofo, matemático, una cosa así bien chévere. Si su dominancia era irascible, entonces usted podía ser un guerrero, usted podía ser, digamos, pues, una persona protectora, bla, bla. Y pues de ahí para abajo están los placeres. ¿Listo? Ok, no hay nada más que decir. Entonces, el alma contenía lo que a nosotros en apariencia nos hace buenos. Si se han dado cuenta que el término que utilizan para referirse a una persona que acaba de cometer un acto atroz es que es un desalmado, porque en el alma, ¿qué está? En el alma está la templanza, el valor, la grandeza, la ética y, según Platón, el amor. Por eso se habla de amor platónico. Pero eso no tiene nada que ver con que esté bueno, con que esté buena. Eso no tiene nada que ver con que, mejor dicho, sea súper voluptuosa o el tipo tenga tremendos músculos y tenga una carita hermosa. No, no está relacionado con nada de eso. Entre otras cosas es el amor hacia el conocimiento. ¿Por qué? Por eso nosotros nos bañamos.
Por eso nosotros nos bañamos, porque recuerden que el cuerpo es sucio, ¿sí? Y entonces el cuerpo hay que limpiarlo, el cuerpo hay que asearlo, el cuerpo hay que evacuar toda la inmundicia. Pero yo, ¿cómo hago para limpiar el alma? A través del conocimiento. ¿Bien? ¡Tatán! Ok. Aristóteles hizo una cosa significativamente diferente. Bien, yo sé que no tendría que hablar de este tema aquí, pero ustedes ahora, el alma estaba ubicada en diferentes partes del cuerpo. ¿Ustedes saben en dónde ubicó el alma Aristóteles? Que es el grande, pues, de los tres. El más elaborado, en realidad. ¿Ustedes saben en dónde ubicó el alma Aristóteles? Laura. Laura. En la glándula pineal, ¿será? No, señora. La mandaste como 1800 años para adelante, pero sigue en la Tierra, al menos sigue en la Tierra. No, pero ya vamos a hablar de la glándula, pero ya vamos a hablar de la glándula pineal. ¿Qué? ¿Me escuchas ahí? Ahí sí te escucho, Laura. Vale, antes de que te vayas para Aristóteles, estabas hablando de Platón y entonces estabas diciendo que el cuerpo, entonces por eso lo bañamos, porque pues está sucio. ¿Esa es una teoría platónica? Sí, Ok, lo que gracias. pasa es que Sócrates fue profesor de Platón, ¿bien? Ajá. Y aparte de que fue profesor, fueron muy amigos. Ahora, probablemente entre los dos, juntos los dos, como diría el caleño, la montaron, ¿bien? Ok. Y por Gracias. eso, pues hay que asearse, ¿no? Recuerda asear tu cárcel. Bueno. Pregunta, ¿saben en dónde ubicó Aristóteles las facultades del alma? ¿En el cuerpo? Pues, la ¿En mente el no, cerebro? ellos no hablaban de la mente. Sandra, ¿En el cerebro, profe? ojalá, no. En el corazón. Adriana, en el corazón, en el corazón. Y es por eso que hacer esto, ¿sí? La gente no lo sabe, pero eso es aristotélico. Entonces, cuando uno se golpea el corazón y señala a esa persona, uno le dice, uy, me hizo la segunda, porque recuerden que el alma contiene todas las facultades del alma y dentro de las facultades del alma está el amor. Bien, y es por eso que cuando la gente va a consulta, dice, me duele el corazón. Obviamente eso es un simbolismo. Cuando rompen una relación de pareja, dice, es que me arrancó el corazón. Hay una salsita muy rica de Camilo Azuquita que se llama Como si nada. Y el tipo cuando habla de su dolor dice, me has arrancado el corazón con todo y alma. Claro, porque el corazón contiene el alma. Bien, y Aristóteles llega a esa conclusión descascarando huevos de gallina, estudiando embriones de pollo, bueno, de gallina técnicamente, y pues también sienta las bases para el estudio de la embriología. ¡Tatán! Pero bueno, estamos hablando de Cartesius. Cartesius Edad Media, todavía hay mucho del poder de la iglesia, ¿sí? Sobre el poder económico, el poder político. Recuerden ustedes que en la Edad Media, pues la iglesia católica tenía todo el poder, todo el control político, ¿sí? Control político que pierden a lo largo de la historia. La iglesia ahorita funciona como un mediador en muchas cosas y sobre todo, por ejemplo, en un país como Colombia que es laico, pues la iglesia no tiene nada que hacer en el planteamiento de las leyes, precisamente porque es un país libre de culto. Bien, entonces Cartesius dice, mire, con mucho, mire, a ver, Gilbert Ryle en el concepto de lo mental, cuando habla de este asunto, dice, mire, Descartes se equivocó al ser creyente. Yo más bien creo que a Descartes le tocó ser muy cuidadoso con lo que dijo. Bien, porque recuerden que venimos de pensar, hasta ahora estamos saliendo de que la Tierra no es el centro del universo. Bien, la Tierra no es el centro del universo, cosa que le costó la vida a Galileo Galilei y casi le cuesta a Copérnico.
Pero hay una anécdota en donde Copérnico ya le iban a hacer el blower y pues Copérnico al final dijo, no, no, sí, yo me retracto de lo que estoy diciendo, pero de que se mueve, haciendo referencia a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Bien, entonces venimos de pensar que la Tierra es plana, pues obviamente este man no es bobo y él tenía un corte súper lindo, pues él no quería que le dañaran el corte con la guillotina. Ok, entonces el tipo dice, mire, nosotros estamos conformados por dos entidades. Cuerpo, que eso ya lo sabemos, cuerpo y la mente. Con Cartesius es que el alma deja de ser alma, ¿sí? Porque el catolicismo, digamos pues que el cristianismo lo convierte en algo más ajustado a la religión, que es el espíritu, ¿cierto? Pero eso es otra discusión. Y Cartesius habla de la mente, ¿cierto? Y nos habla de que tenemos dos entidades, cuerpo por una parte y mente por la otra. Ok. Yo les quiero hacer una pregunta. Necesito hacerles una pregunta. ¿Quién quiere abrir el micrófono y me va a resolver la siguiente pregunta? ¿Este reloj se mueve? No, se mueven las manecillas. Se mueven las manecillas. Imagínense que ustedes están en una playa, relajados, relajadas, tomando el sol, en una hamaca. Uy, lo rico que es mecerse en una hamaca, ¿sí o no? Mecerse en una hamaca es de las cosas más deliciosas que existen en la vida, que nos recuerdan nuestro pasado en la barriga de nuestra mamá y en los brazos de nuestra mamá. Y ustedes están quietos y están moviendo una pata. Es correcto decir que voy a tomar a alguien aquí de ejemplo. Lina. Es correcto decir Lina se está moviendo o se está moviendo la pata de Lina o se está moviendo la pata adherida a Lina. Pues ¿Cómo es si correcto Lina decirlo? está en la hamaca, si Lina está en la hamaca y se está moviendo en la hamaca, pues Lina se está moviendo con todo el pato. Ok, Está gracias pegada. Adriana. Muy bien, ok. Pregunta. ¿El reloj se mueve o no se mueve? No se mueve. No se mueve, solo gira. No se mueve, profe. No, no se No, mueve. no se mueve. Otra vez, No, miremos otra señor. vez. Solamente las manecillas. Ok. Otra vez. Yurley está en la playa ya vacilada. No está en una hamaca, supongamos que está ahí tirada en la arena. Otra vez. Y con el pie está generando un movimiento ahí de arriba a abajo, que esos movimientos generan placer. ¿Sí o no? Ok. Es correcto decir, Yurley se está moviendo o el pie de esa entidad viviente que se llama Yurley se mueve independientemente de Yurley. La segunda opción, profe. Es decir, Profe, yo creo que las dos serían correctas, porque pues estoy moviendo el pie, pero aún se está moviendo también como la persona, o sea, tú tienes una corporalidad, ¿cierto? Pero en algún momento despersonalizamos esa corporalidad y decimos que el piecito puede ser totalmente independiente de Yurley. Es decir, el pie es una entidad que no pertenece a Yurley, entonces es correcto decir que si Yurley no tuviera ese pie, igual se seguiría moviendo. no se seguiría moviendo porque ya no haría parte de esa persona.
Déjenme hablar que aquí el profe soy yo. Como dice Vicente Fernández, aquí el que manda soy yo. Ya te doy la palabra, Sandra. Entonces, voy a decir algo muy cruel, pero si yo le corto su piecito, el piecito sigue moviéndose de manera independiente de Yurley y yo podría entender el piecito alejado de Yurley. Eso suena feo, pero es un ejemplo. ¿Sí o no? ¿O lo hice muy complicado? No, No, no se obviamente no se movería. va a mover. Ah, ok. Pues se mueve el todo. O sea, si se me Ok. mueve un dedo, pues me estoy moviendo yo. Pues es mi Ok. dedo. Ok, muy bien. Pregunta. Dice mi hijo, la tercera es la vencida. Ok. Ya te voy a dar la... Es que me bajó la manito. ¿Qué se me hizo? Sandra, ya te doy la palabra. Pregunta. ¿El reloj se mueve Sí, o el no se reloj mueve? no es un ser vivo, Sí, no se puede mover. no, profe, no se mueve. Lo que se mueve es el mecanismo Usted llamado mueve el movimiento reloj. calibre. No, el mecanismo hace que se mueva el reloj. El mecanismo del reloj. Sí se mueve porque en este momento está haciendo parte de usted, profe. Pero ¿cómo así? ¿No? O sea, solo una persona puede tener movimiento y entonces un carro no se mueve porque no es persona. Eso es una discusión filosófica. Supongamos... A ver, porque es que tenemos que entender. A ver. Esto es un arco de uno de los violines de mi hija. No lo voy a tener yo para no complicar la vida. Va a colgarlo aquí, vea. O sea, el reloj yo no lo estoy teniendo, está colgado. La pregunta es la siguiente. ¿El reloj se mueve o no se mueve? No se mueve. Ah, ok, listo. Bueno, de todas maneras nos toca continuar. Me toca darle la respuesta porque... Sí se mueve. Profe, ahí el reloj sí se mueve porque él está funcionando como tal. Bueno, Hay una maquinaria que la está moviendo. la respuesta rápida, simple, es el reloj sí se mueve. ¿Sí? Es decir, pensemos en lo siguiente. Ustedes me están diciendo, porque tienen que entender, ustedes me están diciendo, profe, si no es un organismo vivo, no se mueve, porque tiene que depender de otra cosa para que se mueva. Y si no se desplaza, entonces no se mueve. Eso es lo que yo estoy entendiendo. ¿Listo? Ok. Entonces, con base en esa lógica, supongamos que ustedes están parados al lado de un bus de 2 pisos, los altos que se utilizan ahorita, ¿sí o no? Usted está al lado de un bus y el bus empieza a moverse de lado a lado. ¿Usted qué va a decir? El bus no se está moviendo, ¿cierto? El bus no se está moviendo. Entre otras cosas porque el bus no es una entidad viva, de modo tal que no tiene voluntad. Y ustedes ven que ese bus cada vez, ¿sí? Entonces, ustedes son esto y el bus está aquí haciendo esto, ¿cierto? Y entonces usted empieza a pensar en el rollo. Y entonces usted dice, ok, entonces el bus no se mueve porque no tiene vida, ¿cierto? Y pues se está moviendo, no sé, una parte del bus porque las llantas están quietas, pero el bus está haciendo eso, pues no se está desplazando tampoco. Si ustedes ven que el bus se les va para encima, lógicamente ustedes dirían, ok, ahí no hay movimiento porque no hay voluntad, entonces no hay movimiento, no hay desplazamiento, no me va a espichar este bicho. Pues eso es básicamente lo que ustedes están diciendo. ¿Sí? Ok. Si usted está en una playa moviendo la pata, pues es incorrecto decir que la pata suya está moviendo. No, usted se está moviendo. Claro. ¿Cierto? Ok. Eso es lo más correcto. Ahora, si usted sigue pensando que no, hay 4 cosas que hacer. Les voy a decir cuáles son las 4 cosas que hacer. 1, 2, 3 y 4. Bueno. 4 cosas. Ustedes saben que conmigo siempre hay 4 alternativas. Ok. La pregunta es la siguiente.
Me toca utilizar este reloj porque este otro reloj definitivamente no me sirve para el ejercicio, porque haría trampa. Obviamente Cartesius no tenía un reloj tan increíble, él solamente tenía acceso a los relojes de péndulo, ¿sí? A los relojes de péndulo. Cartesius se hace la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo, que tengo este reloj acá, suspendido con mis dedos, qué pasa si yo suelto el reloj? El reloj quedaría suspendido en el aire por un muy leve periodo de tiempo. Se cae por ley de gravedad. ¿Qué, Jennifer? Se cae por lo de la ley de la gravedad. Se profe. cae. Aquí en el chat me decían, se mueve. Por aquí me dicen, la gravedad lo mueve. Eso es incorrecto. Decir que la gravedad lo mueve es incorrecto. Porque moverse puede ser esto. Moverse puede ser esto. Moverse puede ser esto. O moverse puede ser esto. ¿Sí me van a entender? Entonces, lo preciso de decir es, se cae. Sandra aquí dice, la fuerza de gravedad lo atrae al Sol. ¿Sí? Ok, eso es un poquito más técnico, pero bueno. Bien, ¿por qué se cae? ¿Por qué se cae? Porque el reloj tiene un cuerpo, ¿sí? Porque el reloj es una entidad física, es una entidad material, ¿bien? Y pertenece al plano de lo real, de modo tal que se le pueden aplicar todas las leyes de la naturaleza. Tiene una masa, tiene un peso, ocupa un espacio, pero en el mundo de lo físico, en el mundo de lo real. ¿Listo? En el mundo material. Y le podemos aplicar todas las leyes de la física. Gravedad, esto tiene una masa, esto tiene una aceleración, etc. Si yo lo miro bajo un microscopio, pues muy probablemente voy a encontrar bacterias, de pronto encuentre un virus, etc. ¿Sí? Y pues de todas maneras, el que todo esto por dentro esté funcionando, pues hay reacciones químicas y todo el asunto. ¿Sí? Ok. Y si nos ponemos un poquito más técnicos, pues esto por dentro tiene un cuarzo que la pila hace vibrar a unas frecuencias muy estables, ¿sí? Y eso es lo que genera el movimiento. ¿Listo? Ok. Ya entendemos una parte. Ahora, la siguiente parte es esta. Ustedes están viendo, mírenlo muy bien, ustedes están viendo qué es lo que hace que este reloj se mueva. Miren, yo se No los lo puedo vemos. mostrar. A simple vista no lo vemos. Usted, profe. No lo pueden ver, ¿cierto? No, ni siquiera yo lo puedo ver. O sea, yo estoy viendo casi que exactamente lo mismo que ustedes. Yo estoy viendo exactamente lo mismo que ustedes. Ok. Por eso les decía que este reloj sí me servía porque este otro que tengo acá no me sirve, pues porque obviamente este sí muestra todo el mecanismo interno, entonces pues, este no sirve. Ok. Pero el reloj se mueve, ¿cierto? El reloj se está moviendo. Ok. ¿Qué es lo que hace que el reloj se mueva? Un mecanismo interno, ¿cierto? Una maquinaria interna que yo no puedo ver. ¿Bien? Lo mismo pasa con el ser humano, dice Renatus Cartesius. El cuerpo, que es una entidad física, que es una entidad ¿de qué tipo? Material. Opa, ¿qué dice? Que es una entidad ¿de qué tipo? Material, que pertenece al mundo de lo físico, está ocupando un lugar porque tiene una masa, tiene un volumen, tiene un peso, etc. Pero ustedes están viendo en mi interior mi voluntad, mi valor, mi templanza, mi amor. Ustedes no están viendo nada de eso. Eso es el alma. Y para el ser humano, el alma es esa maquinaria interna que es la que genera el movimiento. Pero el alma, a diferencia del cuerpo, no es una entidad física, es una entidad inmaterial, es una entidad a la que no le podemos aplicar las leyes de la física.
De modo tal que para estudiar la mente, dije alma, no, es mente, para estudiar la mente tenemos que utilizar otra metodología. La mente es una entidad que pertenece al mundo de las ideas. Por eso, la ciencia formal se llaman formales o ideales, mientras que las ciencias fácticas se llaman ciencias fácticas o materiales. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, señor. Bien. Y para estudiar la mente, tenemos que recurrir a otro tipo de metodologías. Bien. Cartesius nos introduce al campo de la psicología, que aquí todavía no se hablaba de psicología, bien, el famoso dualismo cartesiano. Y hay muchas perspectivas en la psicología que son dualistas. El conductismo no es dualista. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, el dualismo cartesiano implica que hay una conducta voluntaria y una conducta involuntaria. Básicamente, la conducta voluntaria está relacionada con esto que la iglesia llamaba el libre albedrío. Es que todo está muy conectado. Recuerden ustedes que el ser humano básicamente hace su entera voluntad y eso fue lo que la religión llamaba el libre albedrío, ¿sí? Y eso está muy conectado con la creencia de que el ser humano, de que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor. Pero la explicación es mucho más grande de simplemente de que el Sol salió y el Sol se ocultó. No, el Sol jamás sale. ¿Listo? El Sol jamás sale. Lo que pasa es que uno dice, ay, salió el sol, ay, se ocultó el sol, pero el sol jamás sale, el sol jamás se oculta. ¿Sí me va a entender? Lo que está pasando es que la Tierra está orbitando, ¿bien? La Tierra orbita al sol y cuando es de día es porque el movimiento de rotación cambió el ángulo de la Tierra con respecto al sol, pero el sol jamás sale. ¿Por qué la Tierra es el centro del universo? Porque ¿quién está en la Tierra? En la Tierra está el hombre. Y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por ende, el hombre es perfecto. Pues yo no sé ustedes, yo me miro y yo digo, obvio, yo soy una creación de Dios. Ok. Entonces, decir que la Tierra no es el centro del universo, eso traía problemas profundos para la filosofía de la iglesia. Eso no era solamente cambiar todos los libros de texto, que en ese tiempo generalmente se hacían a mano, muchos, otros se hacían a través de grabados, ¿bien? Grababan en madera los textos, ¿sí? Los pintaban y encima ponían la hoja y quitaban la hoja, tenían que volver a pintar, poner la hoja, era un tema absolutamente delicado. Entonces yo por eso creo, en realidad lo creo, que a Cartesius le tocó ser muy, muy cuidadoso con lo que dijo. Por otra parte, y yo creo, esto no lo he leído en ninguna parte, lo que pasa es que yo me acuesto a dormir y me pongo a pensar en estas vainas, es muy raro, ¿sí? Cartesius dice, nosotros tenemos una parte involuntaria, ¿bien? Son cosas sobre las cuales no tenemos control, ¿bien? Pero eso también le pasa a los animales. Pero resulta que los únicos que tenemos conducta voluntaria, es decir, lo que anteriormente se llamaba libre albedrío, es lo que a nosotros nos define como humanos, porque nosotros los humanos tenemos una cuestión independientemente de la mente que se llama el alma. Por eso nosotros no somos animales, por eso razonamos. Entonces, ahí es donde aparece esa diferencia histórica, por eso les decía, la mente no es lo mismo que el alma, son dos cosas diferentes. ¿Bien? En términos etimológicos y en términos históricos son dos cosas diferentes. ¿Listo? Ok. Y aquí está el grabado de un libro que se llama El Tratado sobre el Hombre.
donde Renatus Cartesius nos expone este grabado, que básicamente es una representación gráfica de lo que él considera cómo funciona el cuerpo y la mente desde esta perspectiva. Entonces Cartesius dice, mire, tenemos al cuerpo, ¿sí? Tenemos al cuerpo. Obviamente aquí tenemos al cuerpo, pero noten ustedes, yo no sé si ustedes están viendo aquí como un cablecito, es como una especie de transparencia, ¿sí lo alcanzan a ver? Es como una especie de transparencia, obviamente esto es el interior del cuerpo, hagan de cuenta que estamos viendo una transparencia, como una radiografía. Y entonces el tipo ahí es donde dice que la mente está ubicada en esta estructura en el cerebro que se llama, ya la dijeron por ahí, sí señor, la glándula pineal. Bien, entonces básicamente lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente. Noten ustedes que aquí tenemos a A, ¿sí? Que es un estímulo externo, y obviamente tenemos a B, el cuerpo, que es el que responde. El ímpetu de la acción es enviada a través de los nervios, bien, a través de los nervios, a esta estructura llamada, conocida como glándula pineal. ¿Listo? Profe, eso obviamente está en lo, o sea, no está en lo cierto, ¿cierto? Obviamente no tiene la razón. Pero todo esto es debido a, obviamente, la tecnología, obviamente, al nivel de conocimiento. En ese tiempo, digamos pues que había que ser demasiado cuidadoso, por ejemplo, en la disección de un cuerpo. Usted no podía diseccionar un cuerpo porque eso era una cosa absolutamente profana, absolutamente terrible, y eso generalmente estaba relacionado con la brujería, generalmente estaba relacionado con la herejía. Entonces la medicina pues obviamente no podía avanzar mucho, ¿sí? Yo creo que mi autor favorito del mundo mundial es Darwin, y pues obviamente yo me he leído casi todos los textos que existen de Darwin. No me he leído 2 libros, Darwin escribió demasiados libros. Yo creo que no me he leído 2. Uno que se llama Arrecifes de Coral y el otro se llama La forma de las orquídeas. Las orquídeas me encantan, de hecho yo tengo una orquídea aquí en mi casa, la cuido muchísimo, tiene 4 flores increíbles, pero no por eso me voy a leer ese libro. Darwin, aun siendo Darwin, la figura de Darwin, el hombre cometió errores en la explicación de varias cosas, pero por ejemplo en los genes, ¿sí? Él cometió errores en la explicación de partes de su teoría cuando hablaba de genes, porque en ese tiempo la genética no estaba para nada desarrollada. ¿Qué otros errores podemos nosotros encontrar a nivel histórico con respecto a el entendimiento del comportamiento de la conducta humana? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez el término trepanación? ¿Han escuchado ese término? ¿No? ¿Quieren saber qué es la trepanación? Desconéctense de este link y conéctense en el link de la clase del grupo número 2. Ya nos vemos.